Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una sesión formativa del grupo de teatro Luciérnagas de la Oscuridad. El día de hoy tendremos la segunda parte de lectura de lo que es el libro Manual del Actor de Konstantin Stanislavski. Y el día de hoy vamos a comenzar a leer el capítulo que dice la obra. Así es que sin más preámbulos, vamos allá. La obra. Análisis. El propósito del análisis es encontrar aquellos estímulos creativos que puedan excitar la mente del actor y en ausencia de los cuales no lograría una correcta identificación con su papel. Por otro lado, el análisis también propone una profundización emocional en el alma de un personaje. Por medio del análisis se estudian las circunstancias externas y los eventos de la vida de un espíritu humano que subyace en el papel, lo que permite que el actor localice en su propia alma aquellas emociones en el personaje que representa, así como sensaciones, experiencias y otros elementos que representan enlaces entre sí mismo y su papel, con lo que puede favorecer la aparición de la simiente creativa, ya sea en forma de actitudes externas o motivos del espíritu. Por medio del análisis se disecciona, se examina, se estudia y se descubren los posibles caminos de la actuación, la dirección básica y el sentido de una obra y de un personaje. El superobjetivo y la línea de acción principal son el material con que se alimenta la imaginación, los sentimientos, los pensamientos y la voluntad. El análisis no es solamente un proceso intelectual, pues muchos otros elementos entran en seguimiento, promoviendo todas las capacidades y cualidades de la naturaleza del actor. El análisis es un medio idóneo para llegar a conocer por completo una obra, pero también para sentirla. Así que en el estudio profundo es necesario ser muy precavido en el uso de la mente racional. Al analizar debemos dedicar una atención especial a las acciones físicas, pues ellas son claves para liberar la conciencia creativa, además de que protegen nuestros sentimientos contra cualquier desvío. En la medida en que te sumerges en tus acciones físicas, emerges de tu inconsciente. De esta manera te permites que se produzca un trabajo subconsciente, lo que induce a una actitud creativa. Esta relación entre la acción y su contrapartida subconsciente es tan sutil y profunda que la persona que está realizando el acto creativo no se da cuenta de lo que está ocurriendo. Mi método recomienda una inmersión en la acción por medios normales y naturales. Esta forma de autoanálisis inducida con naturalidad es lo que yo quiero lograr. Absortos en la inmediatez de las acciones físicas, no pensamos en ellas, ni nos damos cuenta de los complejos procesos analíticos que se producen de manera natural e imperceptible dentro de nosotros. Tenemos a nuestra disposición muchas formas de aprender a través del análisis de una obra y de un personaje. Podemos parafrasear o resumir el contenido de la obra, hacer listas de hechos, situaciones y circunstancias propuestas por el autor. Podemos dividir la obra en segmentos, diseccionarla en partes, dividirla por temas o asuntos, plantear preguntas y aportar nuestras propias respuestas. Podemos organizar discusiones generales, argumentos y debates, medir, pensar y estimar los hechos, encontrar nombres para las unidades y objetivos. Todos estos diferentes métodos prácticos son parte de un único proceso de análisis cuyo sentido comprende la obra en general y tu papel en particular. Busca siempre aquellos estímulos creativos que invariablemente te proveerán nuevos impulsos de estímulo y nuevas partículas de materia viva del espíritu de un personaje. Pushkin, el gran poeta ruso, escribió lo siguiente acerca de los dramaturgos: sinceridad de emociones, sentimientos que parezcan verdaderos en ciertas circunstancias. Eso es lo que pedimos de un dramaturgo. Yo añadiría, eso es lo que pedimos de un actor. El trabajo de un actor no es crear sentimientos, sino solamente producir ciertas circunstancias en las cuales pueden ser engendrados los verdaderos sentimientos, sentimientos que parecen verdaderos. No se trata de sentimientos reales, sino de algo que se aproxima mucho a ellos. Se trata de emociones que se producen indirectamente bajo la impronta de verdaderos sentimientos internos. Valoraciones de los hechos en una obra. La vida interior de un personaje se encuentra cifrada en las circunstancias externas de su vida y estos hechos están dados en el contexto de la obra. La importancia de la justa valoración de los hechos radica en que obliga a los actores a estar en contacto mental unos con otros, haciendo que cada uno tome su línea de acción, su lucha, sus conquistas o su parte en el destino de los demás.
Así se ponen en evidencia los propósitos y aspiraciones de sus vidas personales en un grupo y las del actor como un individuo y como organismo vivo que encarne un personaje junto con los demás de la obra. Con todo ello se clarifica la vida interior de la obra. Valorar los hechos significa encontrar la clave para desentrañar el enigma de la vida interior de un personaje, mismo que subyace en el texto de una obra. Desarrollo creativo de una obra. En la producción de cualquier obra significativa, el director y los actores deben generar la intención de alcanzar una comprensión tan profunda y exacta de la obra como la del propio dramaturgo, así como el mayor dominio posible de la misma, pero sin reemplazar el sentido general con el particular. Muchos actores tienen el hábito de concentrar su atención solamente en los papeles que les han sido asignados. Esto es un error, pues importa mucho que ellos entiendan la producción como un todo, con su propósito general también asumido. Como consecuencia de ello, el papel que se te ha asignado te resultará claro. Primer contacto con una obra. Para un actor es muy importante el primer contacto con el trabajo de un poeta. Este primer encuentro con su papel puede ser inolvidable. Yo atribuyo una significación decisiva a estas primeras impresiones. Si estas impresiones son recibidas de manera apropiada, existen grandes probabilidades de éxito futuro. La pérdida de este momento en un hecho irreparable, pues una segunda lectura nunca contendrá el elemento sorpresa importante en el terreno de la creatividad intuitiva. Corregir una impresión deficiente es más difícil que crear una eficiente en primera instancia. Uno debe permanecer extraordinariamente atento a su primer contacto con el papel, porque esta es la primera etapa de la creación. Circunstancias dadas. Esta expresión significa el reencuentro de la historia que se cuenta en la obra, los hechos, eventos, época, tiempo y lugar de acción, condiciones de vida, la interpretación que hacen los actores y directores, la puesta en escena, la producción, los sets, el vestuario, la escenografía, la iluminación y los efectos de sonido, es decir, todas las circunstancias que le son dadas a un actor y que él tiene que tomar en cuenta para crear su papel. El mágico sí es el punto de partida, las circunstancias dadas son el desarrollo, el núcleo de la obra o de un papel. El alma del teatro debería ser crear la vida interna de una obra y de su encarnación en el escenario. En consecuencia, el núcleo esencial y la idea que ha dado lugar al nacimiento de una pieza dramática. El problema para nuestro arte y consecuentemente para el teatro es dotar de vida interior a la obra en sí misma y a sus personajes para expresar en términos físicos y dramáticos el corazón de la trama, aquella idea que impulsó al autor a realizar su composición. Dominio del dramaturgo. Un teatro en el que la personalidad más importante es el dramaturgo o el director literario se convierte en un teatro literario donde el sitio de honor es ocupado por una serie de sutiles interpretaciones del trabajo del dramaturgo. En tales teatros los elementos más interesantes son los conceptos generales de cómo acercarse a la obra, el tratamiento de las ideas, el estilo, los personajes, la psicología, etc. En cada pose, entonación y gesto de un actor se esconde una idea o alguna generalización, alegoría, conocimiento, etc. El trabajo dramático se desarrolla con tanta eficacia por el director literario que los otros participantes en la presentación tienen que someterse a sus iniciativas de creación y hacen todo lo que pueden para interpretar de manera concisa y bella el intento de producción de su talentoso director literario. Como resultado, uno disfruta de un grande y honorable éxito. Se obtienen sesudos comentarios y revistas, apasionados argumentos de los expertos, se escriben ensayos. De esta manera, este tipo de teatro cubre su fundamental objetivo en el arte. Pero, ¿ha creado la vida de un espíritu humano? La respuesta es no. Trama. Existen obras, comedias ligeras, melodramas, vaudeville, revistas, farsas, en las que la trama externa es la fuente de la acción. Los puntos más elevados son hechos impactantes como un asesinato, una muerte, una boda, el arrojar harina o agua sobre uno de los personajes. En estas obras la trama como tal tiene poca significación. En ellas no son los hechos sino las relaciones de los personajes entre sí lo que constituye el centro de interés en tales obras. Los hechos son necesarios solamente en la medida en que proveen motivación y oportunidad a los actores para expresar su contenido interno.
Las obras de Chejov se encuentran en esta categoría. Lo mejor es cuando la forma y el contenido se encuentran en completa armonía. Ahí la vida de un espíritu humano en un papel es inseparable de los hechos de la trama. El actor deberá aprender de memoria los hechos existentes y escribirlos señalando su secuencia y la conexión física externa que guardan unos con otros. Con una experiencia creciente de la obra y sus contenidos, este método no solamente ayuda a definir los hechos y orientarnos en relación con ellos, sino también a entender bien esa sustancia interna compuesta por el conjunto de interrelaciones e interdependencias. Subtexto. En el momento de la presentación, el texto es proporcionado por el guión y el subtexto lo aporta el actor. Si este no fuera el caso, la gente no iría al teatro, simplemente se sentaría en su casa y leería la obra. Nosotros estamos inclinados a olvidar que la obra impresa no es una pieza terminada hasta que se le representa en el escenario con actores y es llevada a la vida por la exposición de genuinas emociones humanas. Lo mismo puede decirse de una obra musical. No es realmente una sinfonía hasta que es ejecutada por una orquesta de músicos en un concierto ante el público, en tanto que personas, ya sean actores o músicos, insuflan la vida que emana de sí mismos al subtexto de una pieza o de un texto para ser transmitido a una audiencia. Entonces se libera el manantial espiritual que es la esencia interna de la obra. El acento central de esta creación es el texto subyacente. La línea de un papel es tomada del subtexto, no del texto mismo, pero los actores a veces son perezosos para excavar en las profundidades del subtexto y prefieren permanecer en la superficie, utilizando las palabras prefijas que ellos pueden pronunciar mecánicamente sin gastar energía en buscar la esencia interna. En estas desafortunadas condiciones es difícil establecer contactos seguros con el subtexto, especialmente bajo las circunstancias inquietantes que se producen en las presentaciones públicas. Necesitamos desarrollar nuestro recurso de visión interior, pensamiento y acción interna. Para un actor, las palabras no son meramente sonidos, sino diseños de imágenes visuales. La mejor manera de evadir la actuación mecánica y la monotonía en la elocución de las palabras de una obra es comunicar a otros lo que tú ves en la pantalla de tu visión interior. Esto no te proporciona un reflejo de la realidad, sino imágenes creadas por tu imaginación para adaptarte a las necesidades del personaje que estás representando. Queda en tu elección el convertir esas imágenes en realidad. Cada espacio en el que realizas el proceso creativo de vocalizar las líneas de tu papel debería ir precedido de la preparación de una serie de imágenes proyectadas en la pantalla de tu visión interna. La parte más significativa de un subtexto es el pensamiento que revela, que define la línea lógica y la coherencia. El pensamiento personal da lugar a un segundo nivel y a un tercero. En todos esos niveles se construye un superobjetivo. A veces el contenido intelectual del subtexto puede predominar y en otros momentos lo principal es la línea de visión interior. Por supuesto, cuando emergen una y otra, pero si lo hacen, las palabras se llenan de acción. Las palabras son una parte de la caracterización externa de la esencia interna del personaje. Cuando llegas al punto en que necesitas las palabras para ejecutar tu objetivo, tu mejor propósito, interpretarás el texto del autor de una manera tan gozosa como un violinista disfruta de un instrumento, amati que le es ofrecido, sabiendo que es el mejor medio para expresar los sentimientos que alberga en lo profundo de su alma. El superobjetivo. Utilizamos el término superobjetivo para señalar la idea esencial, el núcleo que provee el ímpetu para la escritura de una obra, el flujo de los objetivos menores o individuales. Todos los pensamientos imaginativos, sentimientos y acciones convergen en un torrente hacia ese superobjetivo. Este ímpetu hacia el superobjetivo debe ser una línea continua a lo largo de toda la obra. Tú no puedes alcanzar el superobjetivo por medio de tu mente, se requiere una rendición total, un deseo apasionado, una acción inequívoca. El estímulo más poderoso para la creatividad inconsciente es la línea de acción asociada con el superobjetivo. Ellos son los principales factores de nuestro arte. Texto. Para convertirse en un partícipe de la obra y representarla adecuadamente en escena, el actor no solamente debe absorber el tema como un todo, sino también asumir su forma verbal. No solamente debe conocer las palabras, sino también incorporarlas a sí mismo de manera orgánica, hasta que haya logrado transformarlas en parte de sí mismo.
Las palabras no están impregnadas con un sentimiento interior, o que son vocalizadas en forma separada sin relación las unas con las otras, no son más que sonidos vacíos. Pero las simples palabras sí expresan pensamientos complejos, pueden cambiar por completo nuestra perspectiva de la vida. Las palabras pueden ejercer una influencia en nuestros 5 sentidos. Las palabras en escena nunca deben carecer de sentimientos, las ideas y de acción. El valor creativo del texto de la obra, en cuanto a su contenido interno, se sitúa en el subtexto. Partes, unidades, episodios. Para lograr la correcta ejecución total de la obra tenemos que segmentarla en unidades menores. La técnica de división es comparativamente simple. ¿Cuál es el núcleo de la obra? Aquello sin lo cual no podría existir. La división será siempre temporal. La dividimos en pequeñas partes solamente para su preparación. En la creación real las partes se fusionan y dan lugar a unidades mayores. Te será más fácil ejecutar el papel como una unidad. Mientras te ocupas de la caracterización de tu papel, deberás concentrarte en la primera unidad. Cuando actúes la primera, la inercia de la secuencia te llevará de una parte a otra con naturalidad. ¿Tienes idea de cuál puede ser el nombre adecuado para una unidad? Este se deriva de su cualidad esencial. Para obtener ese nombre, debes someter la unidad completa a un proceso de cristalización. El nombre correcto, aquel que cristaliza la esencia de la unidad, es lo que descubre su objetivo fundamental. Bien, ahora continuamos con el siguiente capítulo que lleva el nombre de Variedad estilística. El género grotesco. Se dice que Pushkin debe ser actuado de distinta manera, con mayor amplitud ajustándose a su manera de escribir. De otra forma, las imágenes que él ha creado tienden a caer en la superficialidad hasta el punto de convertirse en simples estereotipos nacionales o retratos de figuras históricas. Así que Pushkin solo puede ser representado como trágico grotesco, en tanto que Molière puede ser considerado tragicómico grotesco. Ahora examinaremos lo grotesco solamente desde el punto de vista de ustedes. ¿Alguna vez en su vida han visto esta clase de arte grotesco? Yo he presenciado un ejemplo de ello. Fue el Otelo de Salvini, y también una apuesta de grotesco cómico, o para ser exacto, un par de actores capaces de hacer algo así. Ellos fueron Chiborkini y Varlamov. El grotesco genuino es una vívida y clara externalización de un contenido interno tan tremendo y embarazoso que alcanza los límites de la exageración. Un actor no solamente debe sentir y experimentar pasiones humanas en toda la extensión de sus elementos componentes, sino que además, y por encima, debe condensar esos elementos y producir una manifestación de ellos tan vívida, tan irresistible en su expresividad, tan audaz y temeraria que puede caer en el terreno de lo grotesco. Lo grotesco no debe ser ininteligible, no tiene que haber lugar para la confusión. Lo grotesco debe ser claro y definido hasta el punto del cinismo. Sería muy malo que un espectador, después de haber visto la obra grotesca, tuviera que preguntar: por favor, explíquenme cuál es el significado de esas 4 cejas rectas y del triángulo negro en la mejilla del personaje de Pushkin, Mr. Knight o en Salieri. Sería muy malo que ante eso uno tuviera que explicar: bueno, vea usted, el actor quiso mostrar un ojo muy agudo y como la simetría es calmante, él introdujo esos rasgos. Esto sería como la tumba de lo grotesco. Con esto muere y nace un simple acertijo, tan bobo e ingenuo como los que se publican en las revistas ilustradas. ¿Por qué me debería importar cuántas cejas o narices tiene un actor? Dejemos que tenga 4 cejas, 2 narices, una docena de ojos, pero eso debe estar justificado por el hecho de que el contenido interno del actor es tan grande que 2 cejas, una nariz y 2 ojos no son suficientemente para proyectar este enorme contenido espiritual. Pero si las 4 cejas no parten de una necesidad, si no poseen una base justificable, la propuesta grotesca empequeñece al actor en vez de inflar su pequeño ser. Inflar algo no existente, inflar el vacío, me da la impresión de flotantes pompas de jabón. Cuando la forma es mayor y más poderosa que el ser real, encontramos lo grotesco. ¿Vale la pena rompernos el corazón con algo que no existe? ¿Algo que vemos en situaciones raras y excepcionales de nuestro arte? Para decir la verdad, ¿han visto ustedes una creación escenográfica que tenga un contenido tan fuerte que necesariamente
deba emplear la exagerada forma de lo grotesco para ser expresado, ¿con cuánta frecuencia vemos esas formas espectaculares infladas como una pompa de jabón hasta el punto que pudiera parecer grotesco pero en realidad vacío de contenido? En esos casos puedes darte cuenta de que es algo así como una empanada sin nada dentro, una botella sin vino, un cuerpo sin alma. Esta clase de expresiones grotescas sin motivo espiritual ni contenido son mera afectación. Lo pseudogrotesco es la peor forma de arte y lo genuinamente grotesco es la mejor. Lo pseudogrotesco no es una caracterización y lo auténticamente grotesco es más que una simple caracterización. No se trata de una forma de arte en particular, sino del arte en su totalidad, llevado al punto de manifestar la cosa creada en su nivel universal como un todo. Lo grotesco verdadero es el ideal de nuestro teatro creativo. Naturalismo. Aquellos que piensan que nosotros buscamos hacer naturalismo en escena están equivocados. Nosotros nunca hemos sostenido ese principio. Nosotros buscamos en la verdad interior, la verdad del sentimiento y de la experiencia. No queremos representar lo nuevo por el simple hecho de ser nuevo. Declaramos la guerra a la manera de presentar a los campesinos que se maneja ahora. Nosotros queremos representar a los verdaderos mujiks, campesinos, no solamente por su manera de vestir, sino también por el psiquismo interior en el que se manifiesta su alma, aunque no hemos alcanzado el nivel en el que podamos interpretar su parte espiritual. Para llenar este vacío lo que hacemos es exagerar el aspecto externo, así que se permanece sin justificación interna, pues en el esquema general se manejan como objetos sin vida. El resultado es un naturalismo escueto y desnudo. Mientras más cerca está de la realidad resulta peor. El naturalismo en el escenario solo es naturalismo cuando se justifica por la experiencia interna del actor. Yo aconsejaría a todos los teóricos que no saben de esto a partir de su propia experiencia a tomar en cuenta que mis palabras se rubrican en escena. Ustedes usan el naturalismo por el gusto del naturalismo. Esta clase de objetivo y esta clase de verdad escénica es antiartística. Bien, y con esto llegamos al final de la lectura de estos 2 capítulos más del libro Manual del actor de Konstantin Stanislavski. Y el día de hoy vamos a tener una entrevista con una actriz de aquí de la ciudad de Mérida, Yucatán, de nuestro grupo de teatro Luciérnagas de la Oscuridad. Ella es Doni Can y es licenciada en teatro por la ESAI, o sea, por la Escuela Superior de Artes del Estado de Yucatán. Y vamos a hacerle algunas preguntas a distancia, ya que, como sabemos, ahorita estamos en temporada de cuarentena, que ya no es cuarentena, sino que ya se extendió un poco más y se va a extender mucho más. Así es que vamos a hacerle una entrevista a distancia. Ella nos ha hecho el favor ya de responder a estas preguntas que se le han hecho. Y bueno, comentarles que ella hizo una tesis en la que analizaba un personaje de una obra de teatro que en la que ella participó. Y pues su trabajo de tesis constaba precisamente en el análisis de la obra y el análisis de de este personaje que ella interpreta. Así es que recalcar nada más la importancia de lo que es el análisis de la obra y de encontrar las emociones verdaderas en el personaje. Como nos hablaba aquí Stanislavski, hay que buscar esas emociones en el personaje, hay que buscar ese subtexto, irnos un poquito más allá de lo que dice el texto o el guión que propone el dramaturgo y lograr encontrar esas emociones con las que se va a identificar el actor para poderle dar vida a este personaje. Es un proceso complejo, es un proceso laborioso que sin embargo pues debemos de realizar para poder llevar a cabo pues ahora sí que estas obras de teatro de la mejor manera posible, de la manera más orgánica y abordar siempre al personaje desde esa perspectiva. Y bueno, entonces ahora vamos a tener una charla con Doni Can y las preguntas que le vamos a hacer a ella son las siguientes. Bueno, la primera pregunta es: ¿cómo llevas a cabo tú el análisis de una obra teatral desde el guión y en tu vida laboral dentro del teatro?
La segunda pregunta es ¿cómo construyes las emociones del personaje? Y finalmente la tercera cuestión es si nos puedes hablar acerca de tu tesis, de qué trata y cuál es la importancia. Y bueno, con estas tres premisas pues vamos a comenzar con esta charla. Espero que la disfruten, espero que pues puedan comprender lo que ella nos dice y sobre todo espero que pues se beneficien acerca de su experiencia tanto como alumna como profesionista ya hoy día en el ámbito del teatro. Así es que pues vamos allá. Bueno, en cuestión a tu pregunta, en sí no tengo un método de algún autor. Sin embargo, tomo ciertas cosas que me puedan servir para crear el personaje. Por ejemplo, en este caso, si hablamos de Stanislavski, yo, por ejemplo, en una investigación que hice de mi titulación, lo cité como una forma de conclusión de todo lo aprendido. Y la cita de Stanislavski dice que un actor debe trabajar toda su vida, cultivar su mente, desarrollar su talento sistemáticamente, ampliar su personalidad. Nunca se debe desesperar ni olvidar este propósito fundamental. Amar su arte con todas sus fuerzas y amarlo sin egoísmo. De acuerdo a este autor, un actor nunca debe dejar de aprender, no importa qué línea de trabajo haya escogido para que lo lleve a cabo. Por ejemplo, para que yo cree un personaje, son varias cosas. Sabemos bien que en el teatro existen varios géneros, desde lo cómico, la farsa, el melodramático, la tragicomedia. Existen pues varias cosas en las que un actor pues pueda explorar y trabajar ahí. En la escuela pues me dio la oportunidad de trabajar con varios géneros y en esos géneros pues lo que me gustó pues me gustó mucho la comedia. Me fascina la comedia y pues ahí claro que Stanislavski entra porque ya ves que la comedia pues son personajes realistas que uno si ve una obra pues va a ver que ese personaje existe, está en la vida real, efectivamente. Entonces pues cómo yo abordaría ahí referente a lo que dice este autor, pues de acuerdo a la observación. Yo observaría mi entorno. Si a mí me dan un libreto, obviamente yo tengo que leerlo, tengo que analizarlo. Ok, me dice, tú vas a hacer este personaje. Ok, leo todo el libreto, no voy a leer solo los diálogos que me dieron. Tengo que leer el libreto y si en dado caso pues es de un autor, pues tengo que leer autor para saber cuál es su temática, con qué línea de trabajo se enfoca. Entonces yo tengo que investigar porque también soy creadora. Entonces pues ya que yo me vaya adentrando al texto, porque adentrarse al texto no es solo leer y ya, no, por eso un actor tiene que ensayar e investigar. A mí me ayuda mucho la práctica. Yo tengo que ensayar, tengo que llevarlo a la práctica, no puedo estar sentada y decir así va a ser, esta emoción voy a hacer, no, porque puedo decir acá voy a estar llorando, pero en realidad la escena no la merita. Claro, pues si eso es comedia, pues claro, ¿no? Dependiendo también, pero creo que hay que explorar, tenemos que explorar varias cosas, o sea, en un texto, en un diálogo hay un trasfondo, o sea, no lo que dice allá es eso tal cual, sino que en ese diálogo hay otro trasfondo, que un actor es lo que hace, darle el significado a todo eso, porque puedes decir algo literal, pero no es eso literal, sino que hay algo más allá que uno puede trabajar y diga, oye sí, pues es verdad, ¿cómo no lo pensé? Entonces hay algo más
a fondo de un diálogo, de una situación, de una escena. La escena puede tratar de una casa que hay un pleito en familia, pero hay algo más allá. O sea, allá hay como estudiar, analizar. De eso se trata, analizar, investigar qué exactamente está pasando. Entonces yo pues eso haría, eso hago. Por ejemplo, en la escuela, mi trabajo de titulación, yo hablé de la creación del personaje de la obra en la que yo hice. Entonces yo tomé de un libro que se llama Declan Donnellan, que se llama el libro La Diana. Allá nos dicen que la Diana, para el actor, todo hacer debería ir encaminado hacia algo. El actor no puede hacer nada sin la Diana. La Diana puede ser real o imaginaria, concreta o abstracta. Y para encontrar la Diana, antes debemos saber qué pasa en cada escena, entender la situación, qué está sucediendo con los personajes, leerla, analizarla, para así poder saber qué Diana se va a trabajar en esa escena, en ese cuadro, o con el personaje, o con los personajes. Por ejemplo, puede decir en esa escena que hay enfermedad, pero yo no puedo trabajar enfermedad. Ay, me siento enfermo. Ya, no, o sea, esa enfermedad yo lo puedo volver en algo. ¿Qué enfermedad tendrá? Una enfermedad está sufriendo. Esa enfermedad debe de llevar un verbo, que viene siendo eso la Diana. Tiene que llevar un verbo acompañado de, o sea, la enfermedad tiene que estar acompañada de un verbo. Entonces, sufrir la enfermedad de Parkinson. Eso ya es una Diana. Entonces, en esa escena voy a sufrir la enfermedad de Parkinson. Entonces ya se va a ver que existe, que ya está el personaje en realidad está sufriendo, porque ya se sabe por qué está sufriendo. O sea, ya también te consta como de un trabajo de un actor que investiga qué le pasa cuando una persona está sufriendo, cuando tiene esa enfermedad, o por ejemplo que está luchando contra la enfermedad del cáncer. Entonces eso también es un trabajo del actor de estar investigando. Porque en sí, o sea, un actor no solo tiene el texto y ya. No, somos creadores. Somos creadores y por eso nosotros construimos un personaje. Nosotros le estamos dando vida a un texto. Le estamos dando vida a algo que el público, puede leer, ver en su imaginación. Pero qué hermoso ver que lo están actuando, lo están interpretando, lo están representando. Por ejemplo, yo en este caso también, mis emociones, como me preguntaste, ¿cómo construyo las emociones del personaje? Eso también es de acuerdo a las escenas, porque también yo no solo los construyo, el texto me lo da, yo como creadora también aporto, y también el otro personaje también me lo da, y la situación. Debe haber una conexión entre los actores y el personaje, porque si no existe, el trabajo no se va a ver, no se va a gozar, no se va a notar que no hay una conexión. Vas a decir, falta algo. ¿Por qué? Porque no lo hay. Por ejemplo, yo como mi conclusión diría que cabe decir que cada ensayo siempre es un entrenamiento grupal e individual. Siempre hay un entrenamiento para el actor, para entrar a escena. Esto hace que se enriquezca más el trabajo y se logren los objetivos del director, de la actriz, de la escena, de la obra. Que se vea que en las escenas no es la actriz quien está allá presente, sino que vean que es el personaje con una de las características que va construyendo. De modo que, claro, que la actriz y personaje se perciban como una unidad. Fíjate que hay algo muy importante que yo también trato. Digo trato porque a veces también es muy complicado, pero nada es imposible. Pero siempre he querido que en cada hora en la que yo pueda trabajar, en la que yo esté, trato que el personaje que yo construya sea diferente a los que he hecho, porque me gusta que sea algo único, algo auténtico.
Y que también, por supuesto, no vean que es Donnie. No quiero que vean que ese personaje darketa, ese personaje loco, ese hombre o ese cholo, o sea, lo que sea, ¿no? Pero quiero que sea algo diferente y que vean al personaje. Quiero también decir que eso, claro, yo, o sea, lo que me preguntas, pues por supuesto que es como yo veo para mí lo que es creación de un personaje. Yo así lo abordaría. Entonces, por ejemplo, a mí que me encanta la comedia, si me enfoco en el teatro regional yucateco, obviamente voy a crear algo chusco. ¿Cómo lo voy a crear también? No solo me voy a basar en mi corporalidad, sino también en la voz, cómo habla, qué palabras dice, qué clichés tiene. Eso también es algo que también el público puede disfrutar. O sea, qué tic tiene. Eso también es algo. Son personajes extracotidianos, son personajes que ves en la calle y se identifican, pero que al mismo tiempo te mueres de risa, ¿no? Entonces, se cambia el tono de la voz, puede ser gringo, puede hablar en inglés, que claro, que cuando hablan inglés, claro que tienes que ir a trabajar como actriz, te tienes que poner a trabajar hacia el español, tienes que ponerte a trabajar como habla una española o una cubana cuando habla la cubana, o eres argentina, como habla una argentina, o como empieza a hablar una yucateca, una allá de pueblo, como empieza a hablar. Entonces tienes que trabajar y saber exactamente investigar, no, por ejemplo acá en maya, cómo habla Bashkawali, Cotenhuene. O sea, tienes que saber también cómo emplear tantas cosas. O sea, uno sí es así, no digo bueno, ¿no? Pero si tiene iniciativa, obviamente que se va a preparar para no solo como actriz y profesional, sino se va a preparar para que la gente disfrute. Porque yo, de verdad, que siempre me preparo para que la gente disfrute. Porque se está pagando y está dando su tiempo para ir a verte, es para que se divierta. Entonces siempre hay que pensar también en eso, no solo en nosotros. Entonces puedo decirte ahí que mi trabajo como actriz, soy creadora. Aporto también ideas de las que el director también me diga. Me siento segura, confío en mí y de acuerdo a lo que me pongan sé que lo puedo hacer. Tener una mente optimista para que puedas hacer las cosas, una mente abierta, una actitud. Pues si te cierras, realmente no vas a poder hacer nada, no vas a poder construir. Entonces de cualquier cosa que te ponga, cualquier género, tienes que estar preparada. Por ejemplo, a mí había una obra que yo realicé en la escuela. A mí me encanta el realismo. Yo hice el realismo en la escuela. El director me dijo, tienes que llorar. Tienes que llorar en esta parte. Sí, estaba marcado porque también el texto lo decía. ¿Cómo le hice? Me preparé. Claro, yo ya tenía una preparación, una investigación de qué es lo que le pasa al personaje. ¿Por qué le está pasando eso? Yo lo traía, o sea, yo ya estaba en situación. Y cuando estás en situación, realmente ahí no está Tony. Está el personaje, que en ese caso el personaje era Alice. Allá estaba Alice, no estaba Donnie. El que estaba llorando era el personaje, no era Donnie. La que estaba viviendo eso era el personaje, no Donnie. Entonces eso quiere decir que a eso voy. Que la gente tiene que ver que es el personaje y no la actriz. Que vean que ahí existe el personaje. Que vean que lo que está construido es el trabajo que un actor está llevando a cabo. Entonces, dependiendo de la obra, es el trabajo que uno va a manejar para la creación del personaje, sin abandonar las herramientas básicas de creación, que lo básico que es la voz,
cuerpo, que a veces que la corporalidad y la voz se trabaja por medio también de una animalidad, de exploración, de un juego. Hay varias maneras, pero es de acuerdo a la obra, de lo que te piden, de lo que el director quiere. También el director, pues si te dice quiero que sea así, pues así va a ser. ¿Y cuál va a ser como la fresa del pastel? Que tú le vas a dar el toque como actriz profesional. Y bueno, pues ahí tienen las palabras de Donnie Khan, que bueno, pues nos ha transmitido un poco de su experiencia dentro del escenario, su experiencia al analizar estas obras, al analizar estos guiones, al construir un personaje, sobre todo esa experiencia que pues uno, por ejemplo, si eres un actor o una actriz amateur, pues vas agarrando con el tiempo, ¿no? No es algo que vas a lograr construir de la noche a la mañana, ni que vas a lograr entender tan fácil, pero que conforme agarres más experiencia y más práctica, pues vas a ir entendiendo mejor. Y si ya te dedicas al teatro, pues incluso ahí aplica lo mismo, porque cuando pues las personas, los chicos, las chicas salen de la carrera de teatro, independientemente de que ya tienen ese conocimiento, pues tienen que agarrar esa experiencia. Y no solamente la experiencia de poder hacer una construcción de diferentes personajes, como nos decía aquí Donnie, o sea, poderle dar un enfoque muy distinto a cada uno de los personajes, y que cuando tú estés en escenario no seas, por ejemplo, no seas Donnie en el caso de ella, en mi caso no ser Mauricio, sino ser el personaje que estamos interpretando. Y sobre todo que conforme avanza el tiempo, pues tú vas haciendo diversas obras, diversas personificaciones. Y pues estas construcciones de personajes deben ser totalmente distintas, porque supongamos que en una vida has, no sé, 50 personajes diferentes, pues esos 50 personajes tienen que ser diferentes en todos los aspectos, en su psicología, en su vida, quizá compartan algunas similitudes, como pueden ser, por ejemplo, el uso de clichés, como nos decía aquí Donnie. Pero más allá de que pueda haber situaciones que puedan compartirse con uno u otro personaje, como por ejemplo que de los 50 personajes que llegamos a hacer en toda nuestra vida, tal vez 2 o 3 sufrían de cáncer, bueno, pero tal vez es un cáncer distinto, ¿no? Y es ahí donde uno tiene que explorar en el texto y en el subtexto y en la vida de este personaje ficticio que nosotros vamos a encarnar. Y bueno, pues nada más darle las gracias a Donnie Khan por estas palabras, que repito, espero que les hayan sido de utilidad. Y conforme avancemos en los demás episodios de este libro y de los demás libros que les he estado sacando, pues diversos audios, espero yo seguir invitando a más gente. Tal vez después ya podamos tener una entrevista, ahora sí que en vivo, ¿no? Esta entrevista, como pueden escuchar, yo hice las preguntas, ella ya respondió previamente con unos audios. Como les digo, ahorita estamos a distancia, pero más adelante vamos a poder tener ya las entrevistas en vivo, ahora sí que a distancia pero en vivo. Y de esta manera pues vamos a poder hacer que la entrevista sea más dinámica, más didáctica, y que quizá podamos profundizar en algún otro tipo de temas. De todas maneras, nosotros vamos a seguir invitando aquí a esta sesión formativa a los diversos actores y actrices que pues laboran con nosotros, y así como también de algunas otras agrupaciones. Así es que bueno, por mi parte es todo, espero que lo hayan disfrutado. Si tienen dudas, por favor escríbanos en la caja de comentarios y con mucho gusto podemos responder. Si tienen, no sé, alguna sugerencia, algún comentario, si ustedes incluso quieren ser parte de este programa y compartirnos sus experiencias, pues también estamos abiertos a ello. Así es que, bueno, pues por mi parte es todo. Mi nombre es Mauricio Roldán y espero que tengan un muy buen día en donde quiera que se encuentren. Así es que hasta la próxima.